Tarda un poquito en ahora. Muy bien, pues ya lo tenemos. Así que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí un mediodía más con nosotros y sobre todo muchas gracias a Marina Ballester y a Adriana Pérez Mínguez, que hoy serán nuestras ponentes. Hoy hablaremos de un tema nuevo en la temática de los Betilea Talks, un webinar que no hemos hecho hasta ahora, así que esperamos que os resulte interesante. Es un webinar sobre la microbiota que se titula La microbiota, el órgano olvidado. Y como os comentaba, las ponentes de hoy son Marina Ballester y Adriana Pérez Mínguez, que son las dos fundadoras de Ayurveda Nutrición, una clínica especializada en nutrición veterinaria. Y bueno, las dos son veterinarias especializadas en nutrición funcional y alimentación natural a través del máster, el máster de alimentación natural y nutrición funcional veterinaria. Y bueno, nada, llevan varios años con el proyecto y bueno, yo creo que al final vale la pena también que nos expliquen ellas todos lo que hacen en su día a día, ¿no? También, y el servicio también que pueden brindar tanto aparte de sus clientes a vosotros los compañeros veterinarios. Así que no me extiendo más. Como siempre, para no romper un poco el flow de la presentación, si os parece, haremos las preguntas al final. Las podéis bien escribir en el chat o abrir el micro y entablar una conversación. Así que nada, muchísimas gracias y yo cierro el micro y os cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Bueno, y muchísimas gracias a todos por conectaros en este ratito del mediodía y los que lo vayáis a ver en diferido, pues por lo mismo, por sacar un huequito a escuchar nuestras palabras y a poder aplicar y sacar conclusiones para que lo aplicáis en vuestro día a día. Es todo un honor, la verdad, estar rodeadas de gente del ámbito de la veterinaria y profesionales de la salud y, bueno, para compartir nuestros humildes conocimientos y experiencia. ¿De qué vamos a hablar? Al final el título es un poco, lo dice todo, ¿no? El objetivo principal es darle la importancia que tiene la microbiota intestinal en la salud, ya no solo, lo veremos más adelante, a nivel digestivo, sino a todo el organismo. Entonces es darle esa importancia para que lo tengamos en cuenta en nuestro día a día en los pacientes. Y vamos a empezar por una leve introducción a la microbiota. Intentaré que sea leve, definiendo claramente conceptos que hoy en día hay bastante confusión, entonces aclarar definiciones, un pelín de anatomía para ubicarnos en qué parte nos vamos a centrar, las funciones principales de la barrera intestinal, dejar claro qué es la barrera intestinal, interacciones funcionales que hablarán un poco de este equilibrio que hace entre microorganismos y sistema inmune para trabajar en equipo y que la salud se mantenga en equilibrio. Las disbiosis, cuando este equilibrio no está, pues todo lo que ocurre, las causas y las consecuencias, que lo comentará Marina. La composición de probióticos comerciales, lo que está pues un poco en nuestra mano, en nuestro día a día, que podemos, una vez que sabemos todo esto, pues qué podemos hacer en nuestros pacientes, ¿no? Y qué opciones tenemos a día de hoy en los laboratorios y demás. El uso de estos en la veterinaria y unas conclusiones finales. Si no se nos escucha bien o algo así, me imagino que Elsa estará al tanto, nos lo comunicáis, ¿vale? Sí, cualquier cosa os digo. Fenomenal. Bueno, para empezar, dejar un poco claro el concepto de microbiota y flora intestinal. Muchas veces pues, es lo mismo, ¿vale? Y hay gente que dice flora y hay gente que dice microbiota. Al final vamos a hablar de lo mismo. Es verdad que el concepto flora intestinal se ha quedado un pelín anticuado porque realmente como que nos hemos dado cuenta que no es del todo correcto porque flora pues hace pues, índice al tema más de plantas, ¿no? A la fauna, o sea, excluye la fauna, entonces como vamos a hablar de microorganismos, pues nosotras usamos más el concepto de microbiota
La microbiota en general no solo está en el intestino, ya lo sabemos todos, ese conjunto de microorganismos, de bacterias, hongos, virus, protozoos, arqueas, que viven de manera normal en una ubicación del organismo, ¿vale? En este caso, pues está en la piel, en la boca, en pulmones, el sistema tracto digestivo. Entonces, concretamente hoy nos vamos a centrar en la microbiota intestinal. Es lo mismo, pero los que viven y residen en el tracto gastrointestinal. De hecho, bueno, mencionaremos mucho microbiota a secas, pero nos referimos a la microbiota intestinal, ¿vale? Y el microbioma, que quizás también os suene un pelín más, como esto está bastante en auge, en humanas sobre todo y en veterinaria está empezando, pues también se habla mucho de este término. Y este término es realmente el más completo porque incluye, además de los microorganismos, a los genes de estos microorganismos y a todos los metabolitos que producen. Entonces, realmente el efecto en el organismo es mucho mayor y siempre que hablamos de microbiota realmente nos referimos al microbioma porque es todo lo que engloba, ¿no? Y lo que afecta. Esta parte de anatomía un pelín, nada, en general, nos vamos a centrar en la microbiota intestinal, como decía. Entonces, bueno, el intestino delgado, intestino grueso, funciones principales generales que ya sabemos, la digestión, absorción de nutrientes y la defensa inmunitaria. Esta última función es la que nos vamos a centrar hoy más, ya veremos más adelante. Como dato curioso, el perro y el gato no tienen apéndice en el ciego, el apéndice en los humanos tienen una leve función inmunitaria, pero que el perro y el gato al no tenerlo no quiere decir que tengan esta deficiencia, ¿vale? Y dentro del intestino, pues bueno, aclarar un poco las 4 capas principales. Esta es la más interna, la primera, la que está más en contacto con todo lo externo que entra, ¿no?, al cuerpo, incluido el alimento, que es la mucosa. La segunda es la submucosa, la tercera la muscular externa y la cuarta la serosa y la adventicia, o adventicia. Adventicia es en el caso que no está en contacto con el peritoneo, como puede ser el recto o el colon descendente y ascendente, y cuando sí que está en contacto con el peritoneo, pues se denomina serosa. Nos vamos a centrar en la mucosa, ¿vale? Que es pues, bueno, un poco la principal. De hecho, vamos a hablar más profundamente sobre la barrera intestinal, pero quería un poco dejar clara que la mucosa también se denomina barrera mucosa. Entonces, no es lo mismo la barrera mucosa que la barrera intestinal. La barrera intestinal, de hecho, está compuesta por más componentes, además de la mucosa, contiene también la microbiota y el tejido linfoide asociado al intestino, que más adelante vamos a detallar estos 3 puntos, ¿vale? Y la mucosa se denomina barrera mucosa por las funciones que tiene. La mucosa tiene pues 3 capitas también, ¿vale? La primera es el epitelio, donde están los enterocitos, las células caliciformes que van a producir la mucina que nos va a generar, ¿no?, al hidratarse este moco en todo el tracto digestivo. Las células M, las células especializadas inmunitarias, que se encuentran mayormente en las placas de Peyer, pero también tienen aquí función. La siguiente es la lámina propia, donde está un poco la parte donde ya el cuerpo va a asimilar, va a pasar el torrente sanguíneo, pues gracias a los vasos sanguíneos, linfáticos, las células inmunes. Muy presente aquí el tejido linfoide asociado al intestino. Y la siguiente sería la muscular de la mucosa, pues que tiene ya la función más del movimiento, ¿no?, del peristaltismo y demás. Las funciones principales de la barrera mucosa son inmunológicas, gracias a la señalización inmunitaria que tenemos gracias a las células inmunes, a las células M, ¿no?, que hacen ese efecto de trenecito de tengo este antígeno, lo cojo y lo transporto y se lo muestro al sistema inmune, al tejido linfoide, para que decida si lo rechazo, si lo acepto, cómo respondo ante él. Barrera física es de hecho, un poco la principal, gracias a la mucina. Este moco, ¿no?, que producen las células caliciformes, pues al final ejercen como de barrera, de ahí el nombre, para que los patógenos o simplemente cuerpos extraños, ya sean mutualistas o patógenos o comensales, no tengan el contacto directo con el epitelio y ya luego como siguiente la lámina propia con el tejido conectivo para absorberlo al cuerpo y demás.
Y, bueno, pues digestivas y absorción, porque al final esas mucinas también es sustrato nutritivo para los microorganismos que van a vivir ahí. Con lo cual, tenemos todas estas funciones. Pero bueno, ahora vamos a entrar un pelín más a profundo con la capa mucosa. Como decía, es la capa más interna de la pared intestinal. Entonces, esto al final visualmente, ¿no?, nos hace entender que es la primera barrera que va a tener contacto directo con todo lo que entra al intestino. Compuesta por las mucinas, producidas por las células caliciformes, y las funciones, pues como decía, es eso, ¿no?, el impedir el contacto directo de los microbios con el epitelio. Sirve de sustrato para las bacterias que vivan allí y que sean beneficiosas, y participa en la señalización inmunitaria. Es muy importante el tema de la mucina, porque cuando hay un exceso de bacterias que se alimentan, ¿no?, de estas mucinas y que van al final a degradarlo, va a debilitar esta capa de la mucosa, esta primera línea de barrera en el intestino. Entonces, aquí lo que ocurre, la consecuencia principal es el intestino permeable, que va a ocurrir que nos va a pasar a la lámina propia más cuerpos extraños, ¿no?, por decirlo así, de lo que debería, porque tenemos un escudo más débil, más finito. Y luego, en esta parte de la señalización inmunitaria, también es gracias a los enterocitos, que al final los enterocitos son las células principales del intestino, y ya veremos que los colonocitos son más los especialistas del colon más adelante, y los enterocitos forman esta capa también continua, uniéndose entre ellos, formando las famosas uniones estrechas. Entonces, en estas uniones estrechas, además de también absorber nutrientes, también secretan enzimas y presentan también los antígenos a las células inmunitarias, ¿no?, pues como con las células M y demás. Y debajo de ellas, el siguiente paso ya sería este tejido conectivo con los vasos sanguíneos y linfáticos, donde ya los nutrientes pues serán absorbidos y aceptados por el organismo, ¿no? Entonces, de ahí el nombre, ¿vale? Esto es un poco para entender que hablamos como barrera en general, pero a esta también se la llama barrera a la mucosa por esta gran función que tiene. El segundo componente de la barrera intestinal es la famosa microbiota. Microbiota, dando por hecho que hablamos de microbiota intestinal en este caso, ¿vale? Es la primera línea después de que el alimento y cualquier microorganismo que entre pase también pues, los ácidos del estómago. Son microorganismos que colonizan la mucosa intestinal y son totalmente únicos en cada individuo. Esto es muy curioso porque en los gemelos, por ejemplo, ya sea humanos o perros o gatos, tienen el mismo genoma, pero en cambio nunca tendrán el mismo microbioma o microbiota. Es completamente único, incluso, ¿no?, en dos individuos que tienen los mismos genes. Las funciones de estos microorganismos es competir con patógenos por espacio y nutrientes. Al final no es eterno, ¿no? El intestino, la pared de la mucosa, pues tiene un límite, es un espacio concreto y al final van a tener que competir sí o sí, porque si no, no hay espacio para todas, ni mucina ni nutrientes para todas. Entonces, compiten con patógenos, producen ácidos grasos de cadena corta. Al final esto lo producen gracias a la fermentación de los prebióticos. Ya también dejaremos claras las definiciones de estos más adelante. Pero al fermentar estos prebióticos, que es de lo que se alimenta, ¿vale?, esta fibra no digerida, no soluble, puede ser FOS o la inulina, producen estos ácidos grasos de cadena corta. Los famosos butirato, propionato y acetato. Esto probablemente os suene. ¿Por qué son tan importantes? Aquí, en esta parte de la microbiota, me estoy centrando más en el intestino grueso, ¿vale? No tanto en el intestino delgado o en la parte anterior del intestino. Modulan la inflamación, concretamente gracias al butirato. El butirato lo que hace un poco también es regular genes inflamatorios, también inhibe mediadores de la inflamación y potencia las células T reguladoras. Nutren los colonocitos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos de cadena corta también producen mucina. Todo esto al final es un ciclo, ¿no?, de rueda, de que se retroalimenta entre ellos, porque las bacterias producen ácidos grasos de cadena corta y se alimentan de mucina, y los ácidos de cadena corta también producen mucina. Entonces, pues ayudan, ¿no?, a esa parte de nutrir estas células del colon
ayudando a la integridad de estos mismos y también a la regeneración en el caso de que haya que hacer un cambio de células, ¿no? Refuerzan la barrera intestinal, al final, pues al generar esta mucina, también están haciendo más fuerte, ¿no?, toda esta parte de la barrera intestinal. Y por último, por última función de la microbiota, tenemos la parte inmunológica, estimulan y modulan la respuesta inmunológica. Aquí me preguntaba antes Marina que por qué había puesto este icono en esta diapositiva, y es porque hace no mucho vi en un congreso una nutricionista de humanos, no tenía nada que ver con veterinaria, que nombraba a los microbios como los grandes educadores del sistema inmunitario. Y es que es completamente verdad. Al final, gracias a ellos, desde que nacemos y desde que nacen los perros y los gatos, sabemos, ¿no?, el cuerpo sabe diferenciar qué es lo propio y qué es lo extraño. Y al final, pues es esa parte, ¿no?, de saber responder y con estas células inmunitarias saber decir, vale, reconozco un antígeno, se lo enseño al tejido linfoide asociado al intestino y ya, ¿no?, decidimos con qué nos quedamos y con qué nos quedamos y qué es bueno y qué no es bueno también para aprender para la próxima vez. Y luego, pues bueno, el famoso titular, ¿no?, también de la microbiota es el segundo cerebro, el eje del intestino-cerebro, que más adelante Marina hablará de él, porque afecta directamente al sistema nervioso central. De hecho, bueno, es que es gracias al nervio vago, que es el nervio de los pares craneales más largo, que empieza en el bulbo raquídeo, en el tronco, ¿no?, y acá pasa por las cervicales, el tórax y lleva hasta la cavidad abdominal. Entonces, es que está completamente relacionado y, de hecho, bueno, hoy en día está como muy clara la importancia de la microbiota, tanto en efectos que tiene trabajar en ella, como las causas y los síntomas que nos causa a nivel digestivo, pero también en la parte emocional, ¿no?, en cómo, pues en el carácter, en el ánimo. Entonces, esto también aplicado en nuestros pacientes tiene mucho sentido trabajar en ello. Y por último componente de la barrera intestinal tenemos el tejido linfoide asociado al intestino. Al final es el órgano inmune más grande del organismo, principalmente está en la segunda capa dentro de la mucosa, ¿no?, en esta parte del tejido conectivo, pero bueno, al final está muy presente en todo el intestino, incluye las placas de Peyer, en el ileón, las células inmunitarias difusas, bueno, linfocitos, macrófagos, etcétera, las células M, que ya las hemos mencionado. Entonces, la función clave es decidir qué toleramos y a qué atacamos. Y aquí entra también el alimento. Y aquí está el problema, ¿no?, hoy en día en clínica, que vemos muchos casos que el sistema inmune ataca a alimentos, ¿no?, dicho así de una manera más vulgar. Entonces, por esto es tan importante trabajar en todo esto. De hecho, bueno, pues la educación inmunológica que comentaba nos ayuda a tener esta tolerancia inmunológica que hoy en día está un poco que no sabe muy bien, no se ha educado muy bien. Como funciones principales de la barrera intestinal, entonces tenemos la metabólica, al participar en la digestión y síntesis de nutrientes esenciales. De hecho, bueno, la actividad metabólica es increíble, porque de hecho se consume un 40% de la energía total del organismo, solo en esta parte del cuerpo, ¿no?, en esta parte de la digestión. Protectoras, como ya hemos visto, al hacer barrera contra patógenos, impidiendo la colonización de estos y que no lleguen a pasar, ¿no?, a la siguiente capa para que llegue al torrente sanguíneo. E inmunomoduladoras, regular la respuesta inmunitaria local, el desarrollo y el funcionamiento del sistema inmunitario. De hecho, solo el tejido linfoide asociado al intestino se considera que es un 70% de la capacidad inmune del organismo y el GALT, junto con la microbiota y con la capa mucosa, tenemos en el intestino el 90% de la capacidad inmune del organismo. Entonces, esto es muy importante ser consciente de ello, porque al final en nuestros pacientes no solo hay que poner foco aquí cuando viene con una diarrea o con un vómito, ¿no? Igual si viene con problemas de piel o con unas otitis que no paran de ser recurrentes o con una epilepsia que no sabemos, idiopática, ¿no?, de estas que no sabemos ni de dónde viene, pues quizás haya que modular el sistema inmunitario desde el foco, ¿no?, que tenemos aquí el 90% de ello.
sistema del equilibrio, lo que decía, al final es esta rueda, ¿no? Bueno, todo está relacionado con todo, al igual que el sistema inmunitario alimenta la microbiota gracias a producir pues estas secreciones mucosas, las bacterias mutualistas y comensales pues también, ¿no? Están ahí, y las mutualistas también nos van a tener este beneficio a nosotros, bloqueando los patógenos, fortaleciendo la barrera, modulando el tejido linfoide para evitar esta tolerancia inmunitaria que se pase, ¿no? Que tengamos reacciones en exceso a cuerpos que no son toxinas, que no tienen que ser toxinas, y aceptar lo que es nutrientes sí y toxina, ¿no? Entonces, cuando este equilibrio se rompe y por algún factor externo y demás, pues ocurre esta disbiosis, que nos va a acabar llevando pues, a una inflamación, mayor riesgo de enfermedades crónicas que habrá que ver. Entonces, bueno, ahora os dejo con Marina para que os explique mejor y más en detalle qué es la disbiosis, sus causas y sus consecuencias. Bueno, pues como ha dicho Adriana, la disbiosis llega cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, este desequilibrio puede estar dado porque se altera la composición de la microbiota, porque no hay la diversidad de bacterias, virus que tenemos que tener, o porque la función no está siendo bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede estar pasando realmente? Que disminuyan las bacterias beneficiosas. Puede pasar que sea al contrario, ¿no? Que es que ha habido un aumento de bacterias patógenas, o ha habido cambio en la producción de metabolitos, ¿no? Al final hemos dicho que estas bacterias, estos microorganismos que tenemos en el intestino, no solo ellas en sí son las que están teniendo una función, sino también esos metabolitos que están creando. Entonces, también se puede crear ahí, pues, como hemos dicho, los ácidos grasos de cadena corta. Pues si no se están produciendo los bastantes, no vamos a estar alimentando bien este epitelio y puede haber problemas. Síntomas, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos delante un paciente con una disbiosis? Pues bueno, no es tan fácil como parece, ¿no? Tenemos seguro que todos algunos síntomas así muy claros, que serían los primeros síntomas digestivos, porque es como más fácil de asociarlo, ¿no? Pues un perro que entra con una diarrea, ya sea aguda o sea crónica, pues es muy fácil pensar que puede haber ahí una disbiosis, pero puede también provocar vómitos, flatulencias, borborismos, moco en las cacas, mal olor, incluso a veces, por el contrario, tenemos estreñimiento, animales que vienen con una pica que no podemos controlar, ¿no? Esto entraría como dentro de los síntomas que podemos tener realmente más asociados a una disbiosis. Pero, como hemos visto, realmente el intestino, la microbiota, tiene una función que realmente engloba a todo el organismo. Entonces, a veces podemos ver pérdidas de peso que no explicamos de ninguna manera, o por el contrario, perros con obesidad que no conseguimos que bajen de peso, que estén más decaídos, que no tengan ganas de hacer nada, que no quieran comer, cambios de apetito. Incluso, como hemos dicho, por lo del segundo cerebro podemos incluso ver perros que de repente tienen una mayor reactividad, y al final esto todo está relacionado con la microbiota. Aquí también tenemos que, como hemos dicho, por ejemplo, en la obesidad tampoco está claro al 100% qué es lo que viene primero, ¿no? Si es que tenemos un perro obeso y esto nos hace que tenga una disbiosis intestinal, o que al tener una disbiosis intestinal nos cuesta más de perder peso. Realmente se pueden dar las dos cosas, que sea síntoma, que sea causa, que sea consecuencia. Al final veremos que estas tres cosas las tenemos un poco entremezcladas. Como el huevo y la gallina, ¿no? Que esto sí. A veces cuesta... Y ya para rematar, si con esto no es suficiente, que hay síntomas más difíciles de relacionar, que a lo mejor es síntoma o a lo mejor es causa, que no estamos claros, pues hay algunos que además son asintomáticos, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico al final se puede complicar un poco. Pero hay que tener en cuenta que cualquier paciente que nos entre en la clínica, al final el sistema digestivo tiene que estar dentro de las cosas que tenemos que mirar por si de alguna forma podemos ayudar. ¿Vale? Entonces, de las causas así más claras, que creo que todos diríamos la primera, es el uso de antibióticos. Además, ahora lo tenemos como muy a la orden del día con el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, al final sí que es los agentes más asociados a tener una disbiosis intestinal, porque al final lo que estamos haciendo es matar parte de esta microbiota, ¿no? Entonces, se puede alterar tanto por la diversidad de las bacterias que tenemos,
¿no? Como porque haya un sobrecrecimiento de otras que no son las que estamos tratando, ¿no? He puesto así 2 ejemplos de antibióticos que solemos utilizar en la clínica. El metronidazol antes, por ejemplo, sí que se usaba mucho, e incluso para tratar diarreas, ¿no? Pero sí que esto ya se ha observado que realmente crea una disbiosis que además dura mucho en el tiempo. Tú puedes dar un tratamiento de metronidazol por 7 días, pero realmente la disbiosis no consigues controlarla hasta dentro de un mes o incluso es muy difícil volver a recuperar una microbiota sana una vez hemos puesto un metronidazol. Entonces, tenemos muchos pacientes que ya han pasado por un tratamiento así y hay que poner un poco de foco. La amoxicilina, en cambio, pues también es un antibiótico de amplio espectro que es verdad que al final, mientras lo estamos dando, nos va a hacer una disbiosis porque va a variar, ¿no? la microbiota, pero se recupera más fácilmente después de terminar con el tratamiento. Los antibióticos no son los únicos que nos pueden provocar una disbiosis. Hay otros medicamentos que usamos en la clínica de forma habitual que también pueden causar disbiosis, como por ejemplo los AINES, ¿vale? Porque estos pueden alterar la permeabilidad intestinal y al final esto pues, afecta a la composición de la microbiota. O los inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? Que al modificar el pH gástrico, que al final había dicho ya Adriana, que era la primera barrera, ¿no? que teníamos, pues si esta barrera no la tenemos como debe estar, pues puede influir en que algunas bacterias que no tienen que sobrevivir sobrevivan y al final nos pueden hacer una colonización en el intestino. Otras causas, pues enfermedades gastrointestinales, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, IBD, que decimos siempre, ¿no? La tenemos como muy a la orden del día. Esto también es la causa como más estudiada, pero tampoco sabemos, ¿no? qué viene antes y qué viene después. Al final, lo que pasa en el IBD es que disminuye la diversidad microbiana, disminuyen los firmicutes, ¿vale? que tienen propiedades antiinflamatorias y aumentan bacterias asociadas a la inflamación. Entonces, ese es el pececillo que se muerde la cola. Estamos, por una parte, ya tenemos una inflamación, esto causa la disbiosis de tal forma que aún está potenciando más aquellas bacterias que son inflamatorias, ¿no? Es como que perpetúan aún más la inflamación, creando aquí una disbiosis que es como muy difícil luego salir de ahí. Infecciones por virus, bacterias, parásitos, ¿no? que vemos siempre. Pues entonces, al entrar un patógeno, lo que hace es empezar a colonizar, ¿no? Si no tenemos ya una microbiota sana desde el inicio, pues aún es más fácil que este pueda ganar por competición. Va a empezar a subir este patógeno que nos ha entrado, lo que va a hacer es que nos disminuyan las bacterias buenas, ¿no? que tenemos. Y además esto va a hacer que aumente la inflamación y empezamos a destruir la bacteria epitelial. También hemos dicho que al final parte de esta barrera es algo que les sirve de alimento. Cuantos más patógenos tenemos, más se van a alimentar de ella sin control y esto nos va a debilitar el intestino. Enfermedades pancreáticas, ¿no? Aquí como que ya nos vamos alejando un poco. Pues al final, con una enfermedad pancreática tenemos una mala digestión, ¿no? Porque por falta de enzimas se digiere peor el alimento. Entonces, esto nos puede hacer que falte comida para estas bacterias, ¿no? Para estos microorganismos. Entonces, aquí se puede crear un sobrecrecimiento bacteriano según el tipo de enzima que falte, pues lo que esté llegando, ¿no? Vamos a alimentar a las bacterias de forma distinta y al final va a crear una disbiosis. Y una dieta inadecuada, ¿vale? Al final el alimento es lo que más nos va a influir en qué tipo de dieta tenemos desde el principio. Aunque tengamos una dieta sana, siempre va a depender del alimento que tomemos, la dieta se va a adaptar a lo que el paciente esté ingiriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué diríamos que es una dieta inadecuada? ¿No? Pues que haya exceso de carbohidrato de baja calidad o mal digeridos, ¿vale? Porque al final esto va a hacer que aumente la fermentación en colon y esto va a aumentar algunas bacterias que nos van a aumentar inflamación. Que haya baja proporción de fibra, y al final estos son los prebióticos, que luego explicará mejor Adriana, ¿vale? Entonces, esto es alimento que estamos dando para las bacterias que
que son beneficiosos para ellos, ¿no? Entonces, si no tenemos bastante alimento, al final ellas compiten entre ellas por alimento. La que gane se va a disparar y las otras van a bajar. Que haya un exceso de proteína y no se pueda digerir bien, pues esto también nos puede afectar, ¿vale? Porque al no digerirse bien, hay algunas de las bacterias que se encargan de digerir las proteínas que nos llegan sin digerir y esto puede generar compuestos tóxicos, como es, por ejemplo, el amoníaco, ¿vale? Esto lo vemos más claro en problemas de shunt hepático, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que controlar que esto no se nos dispare. Y luego tenemos pues, dietas caseras o que no estén bien formuladas por veterinarios. Aquí podemos encontrar desequilibrios de toda clase, ¿no? Al final, la dieta la tenemos que usar como una herramienta terapéutica que es clave tanto para prevenir que no suceda una disbiosis como una vez tenemos una disbiosis, ver qué es lo que está fallando para reorganizar esta dieta y ver qué es lo que necesitamos poner ahí. Como hemos dicho, el eje del segundo cerebro, ¿no? El estrés, al final, yo creo que sí que todos lo hemos visto alguna vez en una clínica, ¿no? Perritos que cuando viajan, cuando suben en coche, cuando se quedan solos y de repente tienen diarrea, ¿no? Pues al final este estrés nos va a provocar un desequilibrio en la microbiota intestinal, ¿vale? Y también en la motilidad. Entonces, son dos cosas que van a hacer que haya ahí un desequilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estrés? Se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, esto hace que se libere el cortisol y al liberar el cortisol se modifica la motilidad y la permeabilidad intestinal, ¿vale? Y además se reduce la regeneración epitelial, entonces ya como todo mal. Luego tenemos alteración del sistema nervioso entérico, también se influye en la motilidad y en el flujo sanguíneo local. Y cambios en la secreción de inmunoglobulinas y citoquinas, ¿vale? Entonces, reducimos las IgA y aumentamos medidores proinflamatorios, ¿vale? Afectando esto, pues al final, al equilibrio inmunológico. Entonces, vemos que estamos como desequilibrando realmente todo, es como un desequilibrio general. Entonces, cuidar el intestino implica también cuidar el entorno, ¿no? El entorno emocional del animal. Y al revés, esto es lo mismo. Si no cuidamos el estrés o la parte psicológica, que a veces es como que en clínica nos lo dejamos aparte y nos centramos solo en síntomas físicos que vemos, pues tenemos que cuidar las dos partes porque nos va a afectar tanto el estrés a la microbiota como una disbiosis al estrés. De hecho, bueno, luego lo comentarás más adelante, no me quiero adelantar, pero en el uso de los probióticos comerciales, en este apoyo a la microbiota, se hace como tratamiento una vez ya, hablando del estrés, ha habido un viaje, ha tenido pues, bueno, ¿no? una gastroenteritis brutal, etcétera, entonces con un apoyo se soluciona. Pero también se puede dar este producto antes de hacer el viaje, unos 3 días antes, para hacer también, ¿no? que esta rueda así como no vaya más. Vamos a cuidarlo antes de que haya un problema para que no nos llegue a venir. Pero bueno, eso lo comentarás. Entonces, consecuencias de una disbiosis, que más o menos, pues según lo que hemos ido hablando, ¿no? Hemos ido viendo. Al final se produce un desequilibrio de la microbiota, lo que termina haciendo una inflamación intestinal. Se pone en compromiso esta barrera, ¿no? Porque o se están alimentando demasiado del moco, se empieza a inflamar y, como ha dicho Adriana también antes, al explicarnos un poco la anatomía, pues al final tenemos una permeabilidad intestinal. Además de esto, se pueden producir cambios en la producción de metabolitos, ¿no? Y esto al final afecta tanto a la nutrición, porque las bacterias al final nos están ayudando a digerir cosas que nosotros no podemos y a que éstas se puedan asimilar, que sin esta microbiota nuestro cuerpo, su cuerpo solo no podría hacer, ¿no? Y luego la alteración del eje intestino-cerebro, ¿vale? Tenemos todas estas consecuencias. Lo que queremos remarcar al final con esto es que la microbiota intestinal no solo afecta al intestino, tiene una importancia a nivel global para todo el organismo, ¿vale? Aunque estemos hablando y concretamente solo de la microbiota intestinal y no de otras, ¿no? Que tenemos también en la piel o en la boca,
Solo esta ya influye en todo el organismo, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día prácticamente con todos los pacientes, porque en todos habrá algo que se pueda mejorar en este aspecto. De hecho, la microbiota oral está siendo ahora también un foco de estudios y de investigación por todo lo que está saliendo a la luz de la influencia del solo en la boca. Es increíble. Vale, bueno, pues ahora la parte de qué podemos usar nosotros como herramienta a la hora de poner un tratamiento o incluso preventivo y demás, pues qué tenemos, ¿no? Al alcance en la parte más comercial. Por definir conceptos y dejar claro, como hemos hecho antes, voy a ir concepto por concepto, ¿vale? El probiótico, ya lo hemos definido, son esos microorganismos vivos que cuando se administran, que suele ser en polvo o mayor líquido, que se suele poner encima de la comida, pues aportan ese beneficio a la salud del huésped, ¿vale? En este caso, pues nuestros pacientes. Funciones: restauran y mantienen el equilibrio de la microbiota intestinal, compiten con patógenos por el espacio y los nutrientes, como os he explicado antes, para evitar que los patógenos, ¿no? Esos microbios malos, lleguen a colonizar. Estimulan el sistema inmunitario, producen metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta. Te comentábamos que estos a su vez, pues bueno, ¿no? Van a fomentar esta producción de mucinas, van a ayudar a estimular esta unión entre enterocitos para que hacer así esta barrera del intestino mucho más fuerte. Y esto es gracias a estos microorganismos vivos que metemos, ¿vale? Ejemplos comunes, pues el Lactobacillus, Bifidobacterium, son los que suelen estar en estos probióticos comerciales. Prebióticos es el alimento a estas bacterias, ¿vale? Es esa fibra no digerible que sirve de alimento a las bacterias. Entonces, ¿cómo los podemos dar? Pues se puede dar de una manera comercial, la inulina, el FOS, el fructolisacáridos, galactolisacáridos, almidón resistente de manera un poco más casera, ¿no? Al final, esto es fibra pura y dura, que respecto a la dieta se tiene en cuenta, se puede aportar también alimentos fermentados y el almidón resistente, por ejemplo, nosotras en los casos, en los informes que preparamos y en las dietas que hacemos, cuando contamos a lo mejor con un carbohidrato un poco más complejo, tipo pues, patata, arroz, algún cereal, lo que conseguimos, lo que siempre recomendamos es que una vez cocido pase por un proceso de enfriamiento este almidón, unas 8 horas mínimo, para convertirlo a un almidón resistente y que es prácticamente fibra, ¿no? Entonces sirve como prebiótico, en vez de dar directamente una patata cocida y que el pico de glucosa se nos suba por las nubes aportando el almidón. Funciones: principalmente servir de alimento para los probióticos, ¿vale? Generando este efecto simbiótico. De hecho, normalmente suelen darse en los productos comerciales juntos, un probiótico con un prebiótico. Favorecen la producción de los compuestos beneficiosos como los postbióticos y mejorando en general, bueno, como conclusión, ¿no? la salud intestinal. Los postbióticos es esos productos que generan las bacterias al alimentarse, ¿no? Principalmente, como comentábamos antes, los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, pues bueno, sus funciones: reducen inflamación, importantísimo, modulan el sistema inmune, fortalecen la barrera intestinal, inhiben patógenos. Ejemplos: normalmente en los productos comerciales se añade, bueno, en vez de butirato, por ejemplo, pues lo que cuentan con ellos son con las tributirinas, que al final es un triglicérido como asociado, ¿no? a 3 ácidos butíricos. Entonces, al asimilarse en el organismo, la lipasa, tras esa digestión, lo que se acaba convirtiendo es en butirato. Y además tiene ese efecto un poco más a largo plazo, un poco más lento, pero también a largo plazo. Entonces, suele ser bastante interesante tener este componente en un producto comercial que el objetivo sea cuidar la microbiota intestinal. Incluso, bueno, hay productos que también pueden usar fragmentos de la pared celular bacteriana. Al final es pues todo
componente producido por estos microorganismos tras su actividad metabólica, ¿no? Tras haber sido pues, alimentados, ¿no? Con este sustrato de los prebióticos, pues lo que generan, el resultado. Y los parabióticos son los microorganismos, pero inactivos, ¿vale? No viables, muertos, por decirlo de una manera más vulgar. Entonces, hay ciertos estudios que han demostrado que hay ciertas cepas que, aunque estén inactivas, mantienen estos efectos beneficiosos para la salud. De hecho, bueno, se les puede llamar probióticos directamente, en vez de parabióticos, pues probiótico no viable o probiótico inactivo. Y es muy interesante usar, que bueno, ahora más adelante lo comentará Marina, porque al no estar vivo, ¿no? El microorganismo, pues no tenemos un riesgo a lo mejor de colonización ante un caso en los que esté inmunodeprimido. Entonces, pues bueno, puede ser interesante usarlo en ciertos casos. Tienen este efecto antiinflamatorio y, bueno, pues en las poblaciones vulnerables es una buena opción. Y aquí, pues a modo de resumen, para que tengáis claro, ¿no? Los ejemplos de prebiótico, por ejemplo, de posbiótico, de parabiótico, que está vivo, que no está vivo y cuáles son sus funciones principales. Vale, pues vamos a ver un poco cuándo, ¿no? Vamos a poder usar probióticos en la clínica diaria, ¿no? Pues de primeras, lo más fácil, ¿no? Si nos entra un paciente con diarreas, pues en principio siempre va a estar indicado usar los probióticos. Aquí tendríamos un pequeño matiz que en caso de que fuera una diarrea por sobrecrecimiento bacteriano, pues habría ahí que ver si primero tenemos que hacer una modulación intestinal un poco más severa de eliminar toxinas y bacterias demás y luego ya introducir los probióticos, ¿vale? Esto a veces puede ser importante hacerlo como por pasos. Nosotras siempre decimos que hacemos una modulación intestinal porque al final no es solo dar probióticos y ya está, hay que ver según el caso qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero en principio, para diarreas por infecciones, por que han comido cualquier cosa, suele ser bueno, poner los probióticos de primeras, ¿vale? Por ejemplo, con un Enterococcus, que suele ser de los que más tenemos en suplementos veterinarios, pues nos podría ir muy bien, ¿vale? En enfermedad inflamatoria intestinal, que hemos dicho que podía ser también una de las causas, ¿vale? En este caso, pues también es importante usar probióticos, pero igual tenemos que usar uno que nos ayude un poco a modular el sistema inmunitario, ¿no? Porque vamos a tener ahí también inflamación. Necesitamos bajar la inflamación y, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus nos ayuda en este caso, ¿vale? Entonces sería un complemento que tendría que ir junto con una dieta o junto a inmunosupresores en los casos en los que sea necesario para modular ahí primero la respuesta inmunitaria. En tratamiento con antibióticos, eso sí que creo que está claro que siempre tenemos que ayudar, ¿no? Nosotras, cuando tenemos que tener un paciente con antibióticos, por el motivo que sea, empezamos desde el día 1, incluso si podemos empezar desde antes que sea el antibiótico, empezamos desde antes, para ir modulando ya ahí la microbiota, ¿vale? Y intentar prevenir esta disbiosis que va a ser secundaria al antibiótico. Mientras se esté dando con el antibiótico, lo que hay que tener en cuenta es que no lo podemos dar junto, porque al final el antibiótico es probable que nos vaya a matar el probiótico que hemos dicho que era una bacteria viva, entonces no nos va a hacer el efecto que estamos buscando. Siempre que demos un tratamiento antibiótico, tenemos que separar el probiótico 2 horas del antibiótico para que primero damos el antibiótico, dejamos pasar las 2 horas y luego metemos el probiótico. ¿Vale? Y una vez terminado el tratamiento antibiótico, ya hemos dicho que a veces el efecto, ¿no?, de la disbiosis se mantiene durante tiempo, sobre todo en algunos antibióticos como metronidazol o cualquiera así más potente, ¿no?, como la doxiciclina, también nos puede durar mucho tiempo. Entonces, nosotras mínimo alargamos el probiótico durante un mes, incluso habiendo terminado el antibiótico. Como hemos dicho, casos de estrés, cambios de casa, viajes, que se tiene que quedar con el sobrino, cualquier cosa que pueda causar un estrés, para prevenir alteraciones digestivas, un probiótico.
como soporte inmunológico para cachorros o perros geriátricos, también podemos usar los probióticos, ¿vale? Aquí también tenemos que tener cuidado de cómo está ese sistema inmunológico. Si lo tenemos muy deprimido, pues igual un probiótico en sí no nos viene bien, pero ahora veremos que, como ha dicho Adriana, un posbiótico o parabióticos aquí igual nos pueden suplir esta función. En casos de flatulencia, coprofagia, mal digestión, al final los probióticos nos van a ayudar a mejorar todos estos síntomas. Más casos que no hemos puesto aquí porque no eran causas, ¿no? Pero que nos pueden ayudar y nos pueden servir mucho, por ejemplo, en paciente renal. En paciente renal también se dice que la microbiota es el tercer riñón porque nos ayuda a eliminar urea, nos ayuda a suplir esa función de estos riñones que no están funcionando bien. Entonces, nosotras en estos casos siempre metemos probióticos y hacemos tratamientos largos de meses, que a lo mejor ponemos uno, hacemos un descanso, cambiamos de cepa. Veremos que también es importante, al final si solo estamos dando una cepa, estamos alimentando solo un tipo de bacterias, ¿no? Que también al final con el tiempo podemos acarrear una disbiosis por estar dando unas bacterias de más, porque al final, como hemos dicho, una de las cosas que van a hacer es competir entre ellas. Ellas no saben contra quién luchan, al final van a luchar por el alimento. Entonces, también tenemos que controlar, no dar siempre el mismo producto. Entonces, ¿en qué casos tenemos que tener cuidado a la hora de dar un probiótico como microorganismo vivo, ¿no? Pues animales inmunosuprimidos o gravemente enfermos sería raro, ¿vale? Pero se podría hacer una translocación bacteriana, ¿vale? Entonces, y terminar en una sepsis. Sería raro, pero bueno, puede pasar. Entonces, en estos casos, mejor posbióticos o parabióticos. En cachorros muy pequeños que no sabemos de dónde han venido, que el sistema inmune está inmaduro, pues lo típico que se los han encontrado y no sabemos ni si han tomado calostro, ¿no? Pues a lo mejor en estos casos también hay que tener un poco de cuidado a ver qué damos, ¿vale? Y en enfermedades severas, que esté el animal muy deprimido o el intestino muy dañado, que tenga muchas úlceras, pues también se podría provocar una translocación de bacterias, ¿no? Y al final, pues aquí, pues más vale igual poner un posbiótico y cuando estemos un poco más recuperados, posiblemente podamos meter un probiótico. ¿Cómo los damos? Pues bueno, esto al final va a depender un poco del efecto que busquemos del probiótico y del caso que estemos tratando. Pero bueno, de forma así general solemos usar entre 7 y 30 días, dependiendo del caso. 7 días, al final, si es una diarrea de algo así muy esporádico, aguda, pues con 7 días puede ser suficiente. Si ha tenido que tomar al final un antibiótico, hemos desparasitado, que si lo hacemos de forma continua, pues también al final todo esto va a tener consecuencias en la microbiota, pues hay que poner probióticos para ayudar. Cuando vienen combinados con prebióticos, ¿no? Con este efecto simbiótico de probiótico y prebiótico, pues al final esto nos va a ayudar a la eficacia de este probiótico que estamos haciendo, porque hemos dicho que cuando entran al intestino van a tener que luchar, van a tener que competir por el alimento. Si tú le estás dando ya el alimento a ese probiótico en concreto que tú quieres, pues bueno, vas a ayudar a que no tenga que competir tanto, ¿no? Y pueda hacer su función. En algunos casos hay que tener en cuenta el tipo de probiótico comercial que usamos, porque hay veces que una vez abierto, pues... A ver, un segundito que se ha quedado congelado. Un segundo, a ver si... A ver... Mateo, a ver si me echas una mano. Sí, las llamas, Mateo, por favor. Por lo que decíamos de no dar siempre el mismo. Perdona, que se ha quedado congelado. Yo diría que un minutito así. Estabais diciendo que hay que ir con cuidado, bueno, hay que pensar bien qué tipo de probiótico escoges.
Vale, pero ¿en la diapositiva anterior o esta lo habéis escuchado? El cómo darlos, la diapositiva de cómo darlos sí que la veis bien y eso sí que lo habéis llegado a... En esta, lo último ha sido la simbiosis, vale. Vale. Vale, Perdonad. pues bueno, desde eso que al final... Sí, dime. Perdona. No, es que he visto que estaba hablando, pero que tenía el micrófono cerrado, lo siento. Vale. Vale, pues entonces desde combinación, ¿no? Con los prebióticos, esto que si ya damos el probiótico con el prebiótico, le estamos dando el alimento a la bacteria que queremos, ¿no? Cuando entren al intestino no van a tener que competir por el alimento y nos van a hacer una mejor función. Luego el almacenamiento, pues según el fabricante, ¿no? Algunos pues se tienen que guardar en nevera, esto simplemente pues que lo tengáis en cuenta para que realmente el producto funcione. Lo de separar los probióticos de algunos medicamentos, ¿no? Para que realmente nos hagan el efecto, pues todos los medicamentos que hemos dicho que pueden afectar para provocar una disbiosis, pues hay que tener en cuenta que si lo ponemos junto con un probiótico tiene que ir separado. Primero daríamos el medicamento y a las 2 horas daríamos el probiótico. También en caso de antiparasitarios, pues también es importante. Al final ahí lo que estamos haciendo es matar un poco todo, pues hay que repoblar, por decirlo así. Perdona, ahora estáis en mute. Se ha activado el... Vale. Ahora bien. Ahora lo habéis puesto de nuevo. A ver si lo podéis... ahora sí. Vale. Vale, y luego pues que al final cada cepa tiene una función específica, entonces según lo que queramos tratar, a veces es importante ver realmente qué probiótico en particular queremos usar para que nos haga la función que estamos buscando. Y como hemos hablado antes de hacer rotaciones, en casos en los que tengamos que hacer tratamientos largos, pues es importante que los vayamos rotando para no dar siempre la misma cepa. Entonces, al final, dar probióticos no es dar probióticos al tuntún. Hay que elegir, ¿no? Para que esto realmente sea un tratamiento con éxito y con un fundamento, hay que elegir una buena cepa, un buen producto de calidad y la indicación correcta para lo que queremos tratar, ¿no? Tendremos una cepa para cada condición. Y lo que hemos dicho en algunos casos, pues a lo mejor la mejor opción no es un probiótico y tenemos que optar por un postbiótico o unos probióticos inactivos si tenemos un caso un poco delicado, muy inmunodeprimido, ¿no? En el que pueda haber problemas de translocación bacteriana. Entonces, aquí pues lo que hemos dicho, ¿no? Al final es terapia, es usarlo como parte de tratamiento, ¿no? Y esto tiene que estar al final basado en la evidencia. ¿No? Tenemos que seguir una estrategia de lo que queremos, ¿no? Usamos este probiótico con esta cepa o no quiero un probiótico y quiero un postbiótico porque lo que necesito es esto, ¿no? Pues aquí os hemos dejado un poco un resumen de algunas cepas con sus indicaciones principales y los beneficios, ¿no? que se han observado para que veáis que realmente no todos los probióticos tienen la misma función. Como hemos dicho, un Enterococcus pues, nos viene muy bien para una diarrea aguda, incluso para cachorros como prevención cuando vacunamos, desparasitamos, ¿no? que en esta etapa es más fácil, pues nos viene muy bien un Enterococcus. Lactobacillus rhamnosus, lo hemos hablado para cuando había una IBD, ¿no? Porque nos ayuda a desinflamar, es inmunomodulador. Pues en estos casos igual nos conviene más tirar por esta cepa. O el Lactobacillus acidophilus, pues cuando tenemos un perro con mucha flatulencia, pues igual nos tenemos que ir a este, ¿no? Entonces, pues es importante. Al final, creo que somos súper pesadas con leer etiquetas de todo, pero que es importante saber lo que estamos dando, para qué lo queremos y cómo darlo. De hecho, muchas veces os sonará el haber dado un probiótico en un caso y que el perro ha empeorado, que le ha dado gases, huele, ¿no? Esos síntomas de disbiosis han empeorado, pues quizás habrá que probar con otra cepa.
Vale, y por último, ya además el tiempo queremos que bien, ¿no? Está dentro de... para terminar con unas conclusiones, bueno, pues está claro que el papel fundamental que tiene la microbiota intestinal es primordial, el efecto que tiene en el bienestar de los animales, el uso adecuado de estos productos comerciales. Decimos probióticos, pero hay veces, ¿no? Lo que decíamos, que lleva prebiótico, lleva posbiótico, etcétera, ¿no? O sea, estos productos comerciales con esa supervisión vuestra, veterinaria, con evidencia científica y para saber usarlo como una herramienta eficaz ya tanto en tratamientos como también en la medicina preventiva. Al final esto es como, ¿no? Es un mundo que llevamos dentro, de que tenemos ahí muchos microorganismos que cada vez en los estudios van sacando más cosas, más funciones que influyen en más cosas. Entonces, nada, pues es seguir investigando, que sigan saliendo más estudios para realmente trabajar con más foco, cada uno en su área. Al final hemos visto que la microbiota va a influir en todo el organismo, entonces lo tenemos que tener en cuenta en todo, en el día a día, que creo que cada paciente que entra es algo con lo que tenemos que poner un poco de foco y no olvidarnos de que la microbiota nos va a afectar, tenga la patología que tenga, y si en casos de que vayan, que son perros sanos, pues también en muchos casos para prevenir cuando desparasitamos, cuando vacunamos, cuando se tienen que ir de viaje, pues también son cosas que podemos tener en cuenta. Al final, y el trabajo en equipo, que siempre es clave, y ahora más que nunca yo creo que todo esto que ha pasado con el tema legal nos ha hecho a los veterinarios unirnos, y al final hay que ver la parte buena como todo, igual que pues, en el COVID se vio la parte buena, pues bueno, en todo esto que nos ha alterado a todos, es el momento de unirnos y sacar casos adelante que estén estancados y tener todas las áreas de la veterinaria en mente y que no nos olvidemos de ninguna. Nada, pues nada, muchísimas gracias. Están entrando preguntas, ¿vale? Mientras van entrando, si me dejáis hacer una breve introducción de Betilea, que muchos ya nos conocen, pero para quien esté pues por primera vez escuchándonos, pues así nos pueden conocer, ¿vale? Pues nada, Betilea, como sabéis, es un laboratorio que ya lleva unos 5 años en el mercado y que pues, es un laboratorio que se distingue por ser leal al veterinario, ¿no? ¿Y en qué sentido entendemos la lealtad en Betilea, ¿no? En dos sentidos. En primer sentido, que hacemos productos eficaces con beneficios para vuestros pacientes, y cada vez más pues estamos haciendo estudios clínicos que pues ayudan a que tengáis más confianza en los productos. Y por otro lado, una lealtad en el canal veterinario. Nosotros, y también ahora que está todo este lío, ¿no? Pues nosotros nos caracterizamos pues porque nuestros productos están en el canal veterinario, y el canal online lo trabajamos a través de nuestra web, como muchos de vosotros ya sabéis. En cuanto, bueno, tenemos el Betilea Talks, que bueno, muchos ya os vemos que os vais inscribiendo a nuestros eventos, tanto online como presenciales. Aquí tenemos todos los eventos que hacemos formativos, y que, por ejemplo, los webinars se pueden consultar en esta web también. Y nada, en cuanto a producto, pues vamos ampliando cada vez el vademecum. Ahora mismo tenemos unas 23 referencias en la parte gastrointestinal, que es esta parte violeta, y pues tenemos productos como el gastrogel, el gastro, el hepatogel, y por otro lado el enteric, que es un producto con un prebiótico, un probiótico, y fue el primer producto en el mercado con tributirina para pequeños animales, ¿no? Es la tributirina que habéis estado hablando en la charla. Sí. Es un producto que se había utilizado mucho en animales de producción,
y que en pequeños animales no se había usado tanto y nada, pues que nosotros hace ya 4 o 5 años lo incluimos en Vetilea Enteric y de hecho ahora hemos hecho una reformulación para cambiarle un poco la palatabilidad. Sí que es verdad que la tributirina es un poco fuerte y ahora hemos reformulado para también tener una fórmula adecuada para gatos. Y nada más, muchísimas gracias. Voy a ir leyendo las preguntas si os parece y así Genial. vais contestando, ¿vale? Bueno, Mónica Vale. pregunta, ¿en gatos qué recomendáis y qué opináis de los piensos que ya vienen formulados con probióticos? Vale, a ver, bueno, la idea general de piensos con probióticos, yo sinceramente no he encontrado todavía mucho el sentido, porque al final, bueno, sí o sí tiene que ser, en todo caso, parabióticos, o sea, probióticos inactivos, porque por todo el proceso que lleva el pienso al llegar ¿no? hasta el consumidor, sobre todo las temperaturas a las que se ve sometido, etcétera, no creo que el microorganismo llegue muy activo, ¿vale? Entonces estaríamos hablando en todo caso de parabióticos que pueden tener su beneficio, ¿no? Su resultado, como decíamos, aunque esté muerto, que el resultado que genere en la microbiota pueda tener un efecto. Aún así, es como el tema de los ácidos grasos, omega 3 y demás suplementados a los piensos, pierde beneficios. Entonces, siempre si estamos ante un caso en el que hay que hacer una buena modulación intestinal y repoblar microorganismos, con la parte de los piensos suplementados, pues yo no me quedaría tranquila solo con ese suplemento. Seguimos. SP, me gustaría saber cómo diferenciar en un producto comercial si el probiótico está vivo o no, en caso de que el fabricante no lo indique. Muchas gracias por la charla. En realidad te lo tendrían que indicar. Yo creo que también ahora, ¿no? Como que el probiótico es lo que hemos estado usando más hasta ahora y cuando incluyen en la composición algo novedoso o nuevo te lo van a indicar, pero si hay dudas de qué es lo que están usando, pues al final preguntar al fabricante. Hay ciertos componentes que lo que comentaba Elsa, con los postbióticos pasa, ¿no? El butirato concretamente, que huele a queso, ¿no? Muy fuerte, que por el olor puedes un poco saber, ¿no? Si contiene o no contiene, pero bueno, en el caso del microorganismo vivo o no vivo, quizás hay alguna técnica que no sepamos. Si alguien la conoce, encantadas de saberlo. Debería indicarse en el etiquetado. Eso, Debe de indicar. Vale. Interzoo, ¿podéis dar ejemplos de productos comerciales que recomendéis? Bueno, realmente, como Marina decía, usamos mucho la rotación, nos gusta además innovar y probar, como hoy en día además está todo tan activo, ¿no? Y esto es completamente nuevo, pues van saliendo productos. Entonces nos gusta probar y siempre funcionan mejor unos que otros. No es por nada y no es porque estemos aquí dando la charla con vosotros, pero es verdad que el Vetilea Enteric nos va muy bien por eso, porque no solo tiene probiótico y prebiótico, tiene esta parte de posbiótico muy interesante en los casos en los que la mucosa está regular, pues es un buen producto, pero usamos más. O sea, al final lo que hemos dicho, ¿no? Es que vamos a basar en la composición de lo que nos interese que llevan según el caso que tenemos. Seguimos. Ana Arroyo, ¿hacéis alguna prueba diagnóstica específica de disbiosis? Por ejemplo, cultivo de heces. Súper interesante. Sí, nos encantaría. Nos encantaría. En humanas se hacen... Sí, a ver, siempre que podemos pedimos que nos hagan un estudio de heces, tanto de la composición de las heces, por si hay algún tipo de maldigestión de alguna cosa, como de si puede haber una disbiosis, ¿no? Al final ahora estas cosas ya
ya se pueden enviar al laboratorio y que te manden el índice de disbiosis que hay y cuáles son las bacterias que están más altas o más bajas dentro de lo que se considera normal, y al final con eso vemos qué es lo que tenemos que hacer. Y como tratamientos hay hasta trasplantes fecales hoy en día. Sí, sí, sí. Hola, Irene, me gustaría saber qué opinan las expertas en el uso de probióticos o prebióticos en casos de epilepsia idiopática refractaria. Y si lo aconsejáis, ¿qué cepa sería? Irene Espadas, Neurología de Veterios. Sí que lo recomendamos. Es verdad que en epilepsia ponemos más foco en los triglicéridos de cadena media, ¿no? Es algo que sí que hay que suplementar siempre. Como cepa de probiótico podríamos usar el Lactobacillus ramosus, que hemos dicho que tenía también como un efecto antiinflamatorio y nos podría servir en este caso también. Pero al final es de los casos en que solemos estar bastante pendientes de la microbiota, entonces solemos hacer tratamientos bastante largos y vamos rotando. Sí, además es de los más visuales, porque ya no se trata solo no es magia, ¿no? No es que de repente vaya a dejar de tener ataques y tal, pero sí se ve muchísimo en la frecuencia de los mismos. Los casos que tenemos de pasar a tener varios al mes a cada 2 o 3 meses y poco a poco ir controlando bastante. Este tipo de casos solo con trabajar en el intestino y con la alimentación, cambios de dieta, de alimentación que hemos hecho, y se ha visto el resultado corto, medio plazo. Además, si son animales que los tenemos en tratamiento, que hay que tener en cuenta también cómo va el hígado, y a veces sí que llegamos a tener por la medicación problemas intestinales. Cuando haces una buena modulación intestinal y quitas estos síntomas, se nota muchísimo la mejoría. Vamos a saltar una pregunta y luego la hacemos. Marta Adela nos dice que no hay stock de Resolmega. Nosotros sí que tenemos stock y en teoría todos los distribuidores, sí, en teoría con todos los distribuidores deberían tener. Dime con qué distribuidor trabajas o nos escribes y lo comprobamos, pero sí. No debería haber problemas de stock porque tenemos stock suficiente. Vale. Nuzoa, pues Nuzoa debería tener, y de hecho, a ver si ayer le enviamos un pedido. O sea, déjame ver. Perdón por... Nada, no pasa nada. Perdón. Si habrán sacado el huequito al mediodía en la clínica, pues aprovechamos, claro que sí. Sí, no, sí que hay, o sea, Nuzoa debería tener, y además ayer le enviamos producto, o sea que deberían tener. El producto es Resolmega, no sé si lo estás escribiendo bien o no. Vale, seguimos con Leandro. Muchas las gracias, su think es muy interesante. Habéis hablado de los beneficios de la patata y el arroz cocido y enfriado durante al menos 8 horas para aportar gran cantidad de fibra. ¿Qué pasa si se calienta antes de la ingestión para mejorar la palatabilidad y que sea más apetecible? Vale, sí, muy buena pregunta. Nos la hacen muchos propietarios pero ¿se tiene que tomar el plato frío? Ya se ha producido ese cambio, ¿no? Ese proceso bioquímico de almidón normal, por decirlo así, almidón resistente. Entonces no pasaría nada. Si se calienta después, ya hemos hecho esa gestión de mejorar la versión del almidón. Vale, seguimos. David del Amor, gracias, bueno, es muy interesante. Quisiera concretar un tratamiento. Un perro adulto sano que viene con diarrea de intestino grueso, con diarrea frecuente, moco y sangre. ¿Qué papel jugaría el corticoide aparte del pre y probiótico? Además, tenemos la tendencia a nivel digestivo de usar arroz blanco o pasta. ¿Cuán beneficiosos son estos alimentos? Vale. Es verdad que nosotras al final estamos un poco como en segunda fase, ¿no? Porque no tenemos una clínica física, entonces trabajamos online, y vosotros al final sois nuestros veterinarios de cabecera, que decimos, y entonces el primer
el primer paso siempre lo hacéis vosotros. Entonces, cuando nos llegan a nosotras, es verdad que nuestra intención no siempre es minimizar al máximo la medicación sintética. Entonces, intentamos que el corticoide no tenga que ser necesario. Si lo lleva de primeras porque llega ya con corticoide, pues hacemos la modulación para intentar retirarlo. En casos en los que no vemos ningún tipo de mejoría o que es un caso que está siendo más complicado, habría que ver qué es lo que está pasando realmente, hacer pruebas de por qué no está mejorando. Al final, ese efecto antiinflamatorio que aporta el corticoide, está claro que el corticoide es lo más rápido, ¿no?, y efectivo a corto plazo que hay, pero se trabaja mucho en la microbiota. O sea, todo lo que hemos comentado de la función antiinflamatoria que tienen los ácidos grasos de cadena corta, que producen las bacterias, toda esta barrera de la mucosa intestinal, tiene ese efecto antiinflamatorio. Entonces, si lo cuidamos, vamos a generar efecto antiinflamatorio en el organismo. Y respecto a lo de pasta y el arroz y demás, puede ser una buena opción puntual, porque, bueno, pues eso es así, ayuda a cortar diarreas. Es verdad que la pasta igual no la usaríamos porque sí que minimizamos un poco el gluten, ¿no? Y normalmente pues la pasta consideramos que sería con gluten, ¿no? El arroz nos puede hacer el efecto, está bien, y si no, pues al final es prebióticos y fibra que nos ayude, ¿no?, a controlar estas heces, que lo podemos hacer pues con zanahoria, con calabaza, que a lo mejor no tienen ese efecto inflamatorio que puede llegar a tener el arroz. Pero es verdad que el arroz suele funcionar también muy bien. Y si hacéis el proceso de enfriarlo, mejor. O el plátano verde, ¿no?, inmaduro. Al final también nos va a servir como prebiótico. Perfecto. ¿Utilizáis el coprológico en fresco para orientar el tratamiento con probióticos o fundamentalmente os basáis en la clínica? Como hemos dicho, a veces las pruebas no dependen al 100% de nosotras. Nosotras siempre decimos que cuantas más pruebas tengamos, más información tenemos y más directo va a ser el tratamiento que podamos hacer. Al final, pues ya sabéis que en este mundo depende tanto del propietario, de lo que nos deja hacer, y de las opciones que tengamos en clínica, ¿no? Entonces, al final, cuanta más información, siempre mejor. Entonces, todo lo que pueda ampliarse. O sea, a día de hoy nos basamos más en clínica, en la clínica del paciente. No tenemos tanto esa información, pero estoy segura que lo tendremos. Esto está cada vez siendo más importante, conociendo todos la importancia de ello, igual que se está creciendo y haciendo trasplantes fecales en humana, pues en veterinaria de aquí a unos años serán más comunes hacer. Tenemos una última pregunta de Clínica Veterinaria Integrativa Patas Arriba. ¿Tenéis alguna experiencia con los análisis de microbiota por el método NGS? ¿Son aplicables o valorables los resultados realizados en laboratorios de humana? Y os dan las gracias también por la ponencia. Yo creo que no tenemos, ¿no? O sea, a mí no. Desconocemos, sí. No tenemos, pero bueno, se investigará o probará. Y gracias a vosotros. Placer. Pues nada, nuestro. No tenemos más preguntas. Daros las gracias, Marina y Adriana, nuevamente. Gracias a todos los asistentes por estar con nosotros este mediodía. Esperamos veros en nuevas ocasiones. Nada, gracias a todos. Buenas tardes. Encantadas. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.